Chilena. Nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Saludo con mucho gusto a José Michelena, él es director de comunicación de medios de Médicos Sin Fronteras, quien nos va a hablar de la labor tan importante que hace esta institución, que además pues ha sido reconocida hasta con el Premio Nobel de la Paz. Exacto. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes Bienvenido, por José. la invitación, por el espacio. Y siempre que hay un conflicto, ya sea de carácter político, una guerra, una situación de desastre natural, escuchamos, ahí están Médicos Sin Fronteras. Exacto. Decimos nosotros que Médicos Sin Fronteras es la organización que en una situación de emergencia es la primera en llegar y la última en irse, ¿no? Y que vamos ahí donde a veces nadie más quiere o puede ir. Entonces sí, estamos en más de 65 países. Es una de las principales organizaciones humanitarias del mundo. Se fundó en 1971 en Francia, pero como bien dices, está en todo el mundo. En México, ¿cuándo empezó y cómo ha contribuido Médicos Sin Fronteras en nuestro país? Claro, la primera intervención de Médicos Sin Fronteras en México se dio con el terremoto del 85. En aquel entonces los equipos estaban principalmente posicionados en Centroamérica respondiendo a las guerras civiles y inmediatamente se respondió a la emergencia del 85 en el terremoto y de ahí se suscitaron distintos proyectos tanto en respuesta a emergencias como los huracanes Polín, Mitch, Isidor, pero también hubo proyectos regulares en la Sierra de Oaxaca, en los Altos de Chiapas, en Guerrero, etcétera. Y ya como oficina de representación se abrió desde el 2008, que ya tenemos estas actividades que tienen que ver con el reclutamiento de personal, con la captación de fondos y con darnos a conocer ya como organización más formalmente en México, aparte de los proyectos que actualmente se llevan a cabo también. Y además dentro de esta importante labor humanitaria, por ejemplo, recuerdo el caso del ébola, ¿no? Que llegan los Médicos Sin Fronteras pues con una actitud valiente, porque además se enfrentan a ese tipo de enfermedades, de epidemias que muchas veces los científicos no logran controlar. ¿Cómo debe ser el perfil o cómo escogen ustedes a los médicos que integran Médicos Sin Fronteras? Se recluta cierto tipo de perfiles médicos, aunque hay que decir que no solo reclutamos médicos, también hay otras especialidades, otras profesiones, pero básicamente, bueno, son ciertas especialidades como puede ser, obviamente, médicos generales, pediatras, cirujanos, internistas, etcétera. Y bueno, se les pide básicamente que tengan al menos 2 años de experiencia en su especialidad y que hablen, obviamente, idiomas, básicamente en inglés o francés, y bueno, se hace todo un proceso de selección con exámenes, etcétera, y bueno, pues si están listos para ir a misión, se van de misión. Claro, exactamente, porque sí es importante aclarar que pues, Médicos Sin Fronteras, al ser una organización internacional, pues es para viajar, ¿no? Es decir, están los médicos o los profesionistas que son mexicanos no solo es para trabajar en México, ¿no? Exacto, no. De hecho, actualmente hay más de 75 médicos mexicanos que ya trabajan con la organización y que en estos momentos están, les puedo decir, en Ucrania, en Congo, en Yemen, en muchas partes del mundo trabajando en estos momentos. Y seguramente importante debe ser la parte humanitaria, ¿no? Bueno, los médicos tienen que jurar, hacer un juramento, ¿no? Pero además de eso, el poder ir, por ejemplo, de un lugar como México al Himalaya o cualquier parte del mundo, deben de tener todavía un mayor compromiso con la humanidad. Sí, hace poco en uno de los eventos que tenemos, uno de nuestros médicos le preguntaban que por qué México y otra parte, y él decía, para mí todos son seres humanos antes que nacionales de cualquier país, ¿no? Claro. Y eso es un poco, por eso somos Sin Fronteras, ¿no? Claro. También son gente que trabaja en México, que puede ir a otra parte, porque de verdad la necesidad no tiene fronteras, y para nosotros claro. Esa es la base de nuestra organización, ¿no? Ustedes se dedican a catástrofes naturales, catástrofes humanitarias y también conflictos armados. En este momento, ¿cuáles son los principales conflictos que ustedes están cubriendo? ¿En qué lugares? ¿Cuáles son los más complicados que ustedes asimilan? Pues un poco quizás de los más complicados puede ser obviamente el conflicto en Siria, en el que además hemos tenido mucha complicación para poder entrar a las zonas controladas por el gobierno, pero estamos en las zonas en las que podemos tener acceso y en los países vecinos, el conflicto en Yemen, el conflicto en la República Centroafricana, que es un conflicto muy poco visto en las noticias, en Sudán del Sur, en República Democrática del Congo y recientemente en todos los países Nigeria, Camerún, Chad, que están afectados por el avance de Boko Haram, y en todos esos estamos naturalmente ofreciendo atención, ¿no? José Michelena, el asunto de los refugiados en Europa.
¿Cómo les preocupa a Médicos Sin Fronteras? Pues Médicos Sin Fronteras desde principios de años sabía que el fin de las operaciones de rescate que estaban implementadas el año pasado por la Comunidad Europea iba a traer un incremento en la mortalidad de las personas que intentan cruzar por el mar Mediterráneo, y por eso desde mayo lanzó varios buques de rescate para pues tratar de rescatar a estas personas. Creo que había un alto índice de mortalidad en el cruce, ¿no? Con el avance de esta situación, seguimos con estos buques, pero obviamente también estamos ofreciendo atención en Grecia, en Macedonia, en Serbia, con unidades móviles, porque, bueno, como lo acabas de reportar en una nota, la situación en estos países de cruce para que intentan llegar a Alemania está cada vez más precaria y más peligrosa. Se acerca el invierno y Médicos Sin Fronteras está respondiendo en casi todos los puntos de cruce, de tránsito de los países para ingresar a la Comunidad Europea, pues con unidades móviles está proveyendo incluso mantas y artículos de abrigo, etcétera, porque se acerca el invierno y estamos muy preocupados por la situación que está pasando todas estas personas que son refugiados, inmigrantes, que muchas están escapando de conflictos como Afganistán, en donde también estamos, por cierto, o Siria, o Yemen, o Eritrea, ¿no? Entonces son situaciones muy complicadas. ¿Y cómo es la correlación entre esta ONG con organizaciones internacionales como la ONU u otras, pero también, por ejemplo, con los gobiernos? Ustedes, antes de incursionar en un conflicto, ¿hablan con los gobiernos o entran de manera directa? ¿Tienen esa visa neutra para entrar en cualquier momento? Naturalmente se tiene que negociar, y se tiene que negociar con todas las partes. Por ejemplo, en Afganistán o en Siria hay que negociar con todos, porque necesitas garantizar el acceso y garantizar la seguridad de los equipos, ¿no? Claro. Entonces, con todas las contrapartes se tiene que hablar, se tiene que negociar y se tiene que avisar que queremos entrar y cuáles son las condiciones en las que vamos a poder entrar. Entonces, en cualquier conflicto, incluyendo también, obviamente, con las agencias de Naciones Unidas en un campo de refugiados, generalmente el ACNUR es el que controla el campo de refugiados, y Médicos Sin Fronteras se incorpora, digamos, a la atención médica del campo de refugiados, ¿no? José Michelena, finalmente, los recursos que ustedes necesitan para operar en el mundo, ¿cómo les llegan? ¿Cómo le hace la gente que quiera dar, contribuir también Claro, con esta organización? Eso es muy bonito, porque el 90% de los recursos provienen de personas como tú y como yo, ¿no? Y eso nos permite tener total independencia. Digamos, los recursos institucionales son solo el 10% de los fondos de la organización, y 5.7 millones de donantes en todo el mundo. En México, obviamente, pueden hacer sus donativos si visitan la página web www.msf.mx. Médicos Sin Fronteras. Exacto. Y ahí, bueno, ahí está el link para donar. Bueno, pues obviamente buscamos que más y más pues haya más contribuyentes, porque sostenernos de personas nos ayuda a ser independientes y que nadie nos diga dónde podemos estar y dónde no. Y hay chicos que están también en algunas partes de la Exacto. ciudad, ¿verdad? Obteniendo datos Exacto, y pidiendo sí, los apoyos. los Son chicos- totalmente confiables, ¿verdad? Exacto, Y son totalmente confiables. Hay que decir que no están capacitados para recaudar ahí en efectivo, es nada más recaudar datos para que después nos comuniquemos con las personas, y bueno, dejen sus datos si quieren hacer un donativo con Y tarjeta, es libre, etcétera. ¿no? Lo que la gente quiera Exacto. donar. Sí, sí, sí. Y bueno, que sepan que el dinero es para México, para todo el mundo, o sea, porque mucha gente nos pregunta eso, y sí, es para nosotros, la ayuda no tiene Y fronteras. también pueden llamar al teléfono que está en pantalla, 52 56 41 39, para pedir informes y justamente pues para obtener más aclaraciones al respecto. Claro Y que sí. contribuir con esa noble causa de Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. José, por estar aquí. De Gracias, verdad. José, por estar con nosotros y hacer esta importante tarea a nivel México e internacional. Muchas Un fuerte gracias. abrazo de todos sus compañeros.